Hola, bienvenido al podcast Material Sensible. Hoy tengo conmigo a una invitada muy querida y que repite además podcast, Victoria Delgado. Victoria es creadora y capitana de la Escuela de Madurez Virtual, es mentora de gestión digital y profesional acreditada en alta sensibilidad. Su proyecto ha ido evolucionando durante los últimos años para adaptarse a las necesidades reales de las personas. Y yo diría también para adaptarse a las personas reales con necesidades y con vida, que esto es importante. Y además también pues integrar en él, en su proyecto, su alta sensibilidad. Victoria se define como esa profe particular online en nuevas tecnologías para quienes se sienten un poco torpes. Hoy tengo de nuevo a mi querida Victoria en el podcast para compartir con ella una conversación sobre nuestra relación con la tecnología, la inteligencia artificial, la productividad y la vida real. Y cómo hacer que todas esas piezas jueguen en nuestra liga, en una misma liga y no en la del enemigo. Hola Victoria, bienvenida otra vez a casa. Ay, muchas gracias, Concha. Encantada de estar de nuevo aquí en Material Sensible contigo en tu casita. Me encanta siempre cómo me presentas, la verdad. Y nada, y aquí pues dispuesta a charlotear contigo en todo lo que tú me propongas. Y adelante, pues nada, me ha encantado tu presentación, como ya digo. Victoria, yo tengo muy presente algunas frases que dices tú, ¿no? Bueno, tú siempre estás como sosteniéndonos, ¿no? Para que lo digital no sea una barrera. Esto yo creo que es como una especie de corazón que tienes en tu negocio, ¿no? Ni en lo profesional ni en lo cotidiano, ¿no? Que eso es importante. Y recuerdo que la última vez que hablamos había una frase que era como, se puede evolucionar desde la calma, ¿no? Que esto me encanta siempre, ¿no? Esta, no sé, este desde la calma que le pones tú, esta tranquilidad también, esta paciencia con la que nos vas enseñando, digamos, a entrar en el mundo digital sin miedo, sin barreras, sin bloqueos, desanudando, como tú dices, ¿no? Ujú. Pero bueno, la última vez que hablamos, que yo creo que fue por allá por 2024, en diciembre o algo así, que hicimos aquella colaboración tan bonita con el calendario de Adviento y todo eso, desde ahí, desde entonces hasta ahora ha llovido mucho, han pasado muchísimas cosas, ¿no? Y yo creo que ambas hemos evolucionado desde la calma. Exactamente, desde la calma. Y Sí. yo quería preguntarte, Victoria, digamos que cuando miras a la Victoria que creó aquella primera versión, ¿no? de tu escuela, de la Escuela de Madurez Virtual, y miras a la que hoy lidera, ¿qué diferencias ves? Wow, muchas. Aparentemente, cuando empiezo a explicar lo que hago, pues bueno, es una escuela para enseñar a las personas a manejar herramientas digitales y ya cada vez le voy añadiendo como más elementos, más humanos y más conscientes también. ¡Wow! Me encanta esto, perdón que Sí. te corte. Pero es que tú trabajas con lo digital, con lo tecnológico, y mira los elementos que le vas añadiendo, ¿no? Más Mm, humano, más emocional, más, ¿no? sí, sí, porque al fin y al cabo es una herramienta que tenemos que manejar, la tecnología. Y la tenemos que manejar todos en mayor o menor medida. Entonces, somos personas con una herramienta en las manos y que no podemos dejar atrás cómo nos sentimos, cómo procesamos la información, cómo recibimos cualquier cosa, cualquier herramienta que utilicemos. A Mm. mí dame una radial que, verá, o sea que empieza a sudar la gota gorda. Entonces, pues un poco por hacer la comparación así, pues que no tiene mucho que ver, pero que en el fondo es a lo que yo voy, ¿no? Si te ponen una herramienta en las manos que te hace sudar la gota gorda y la tienes que utilizar, pues vamos a intentar hacerlo de una forma amable. Y entonces todos esos ingredientes, todo lo que te estoy contando ahora, verbalizando, es lo que he ido añadiéndole a la escuela. Mm. Sobre todo eso. Y Mm. claro, obviamente desde mi alta sensibilidad. Mm.
Desde No tu sé alta si te sensibilidad. respondo con eso. Sí, 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 sí. Yo creo que sí, ¿no? Has ido añadiendo elementos que son, yo creo que has ido incluyendo elementos que forman parte de ti, también de tu alta Exactamente. sensibilidad, pero también de tu propia esencia, ¿no? Mm. ¿Y ha habido algún elemento en este recorrido o algo que hayas tenido que dejar atrás para abrirte a esta nueva etapa? Pues sí, he tenido que dejar atrás el mirar. O sea, yo siempre digo que las herramientas digitales para mí son para gestionar, ¿no? Para hacer cosas, para realizar tareas, pues, controlar una agenda y demás. Todo el tema del marketing no me gusta. Mm, Vender mi negocio, venderme yo, no me gusta. Cuando he intentado y lo intento hacer, lo que más he tenido que soltar es lo que hay ahí fuera, mm, intentándonos convencer de cómo es la forma correcta de vender un negocio digital, de divulgarlo y de crearlo también. mm, mm, Entonces, al final le he ido poniendo ingredientes, los ingredientes que hemos hablado antes, y he ido soltando otros. mm. He Qué ido bueno. soltando, pues, modelos de negocio que no van conmigo y que tienen, o sea, ese proceso desde finales del 2024 hasta hoy, muy lentamente y muy progresivamente, al final me ha llevado a eso, a soltar un modelo de negocio que no va con mi propuesta, no va conmigo. No digo que sea malo, eso irá para otro, pero para mí y para lo que yo propongo y en lo que yo acompaño y las personas a las que le doy la mano, no es coherente con ese tipo de negocio, con negocios masivos, con grupales muy grandes. Sí, hablábamos de lo que has tenido que dejar atrás, ¿no? Para llegar a esta Sí, nueva etapa. Y yo estoy hablando exactamente. contigo de esta nueva etapa, o sea, te he traído de nuevo, porque estás iniciando de alguna manera un nuevo ciclo. No, digamos Sí. que no has abandonado o no has pivotado radicalmente, pero sí que Ujú, estás otorgando o volcando una nueva mirada en tu negocio, en tu escuela, en cómo estás abordando también pues la atención con tus clientes y tiene sentido que también en el tema del marketing que me decías, pues que lo ujú, abordes de una manera diferente y siempre a tu manera, ¿no? Que sí, es lo que siempre decimos. O sea, las sí, PAs sí, sí. necesitamos hacer las cosas a nuestra manera y de una manera que para nosotras sea coherente. Que puede ser Mm, que para el de al lado o para el último mentor que tuvimos o lo que sea no mm, sea coherente, ¿no? Pero claro. esa coherencia interna. Y aparte es que funcionen las cosas, es Mm, decir, que sean efectivas de verdad. ujú. Y eso yo creo que solo se consigue probando. Es decir, no lo considero, porque no ha sido un fracaso, ni mucho menos todo lo que he hecho No, hasta no, no. ahora, ni Mm, muchísimo menos, pero sí que es verdad que hay que ir pues perfeccionando eso que hacemos y que sea más nuestro y que sea más amable con mm. nosotras y con las personas que deciden estar con nosotras. Mm. Mm, Qué importante esto que dices y también qué difícil de hacer, Victoria, porque, o sea, cuando una forma de hacer funciona, entre comillas, ¿no? Te genera ingresos, te genera nuevos clientes, aunque no estén, ¿no? Alineados contigo, aunque los sientas ahí que te rechinan y tal, es muy difícil cambiar esa forma sí, en favor de algo que no conoces, pero que tú sientes que está más de acuerdo contigo, ¿no? mm, Hijo, y ahí está tu valentía también, que no es porque aquello no funcionase, sino que simplemente necesitabas hacerlo más tuyo, ¿no? Y eso, y más a tu manera. Y yo quería saber porque tú, claro, tenías tu método, aquí además tu método de trabajo, de enseñanza, de formación, de gestión, está registrado también y quería ujú. saber qué aspectos de tu trabajo han quedado intactos a pesar de todos estos cambios. Pues mira, ha quedado intacto, en realidad ese modelo queda intacto. Ujú. Lo único que no va en primera plana en el escaparate. Va un poquito más atrás, con menos foco en él, pero sigue existiendo.
Ujú. Eso se mantiene. Pues Eh, eso me da a mí que entonces es que era suficientemente flexible como para sí, adaptarse, ¿verdad? Mm, totalmente, porque ¿de qué se trata? Pues que depende de la persona que llegue en busca de mi ayuda, depende de en qué contexto esté, si tiene un negocio, si no lo tiene, que antes no me dirigía a personas particulares y ahora sí, mm, si no tiene un negocio, si tiene un negocio dependiendo en qué momento vital esté esa persona, esté ese negocio, cuál sea su propia urgencia, pues empezaremos a abordar pues esas necesidades que tenga y a conocer, reconocer, analizar, implementar ciertas herramientas, ¿no? Pero siempre va a estar la lógica de fondo de ese mm, modelo. mm, Y habrá quien cuando le cuente en qué consiste, pues se lance a implementarlo entero y a empezar pues desde la base sin que haya unas ciertas prioridades de por medio, ¿no? Simplemente el decir la prioridad o el objetivo es implementar el modelo entero, ¿no? mm, Es un modelo de trabajo que yo transmito para que las personas pues empiecen a transformar lo que sea que tengan entre manos, eh, pues, la gestión de lo que sea que tengan entre manos con herramientas digitales. mm, Entonces el modelo sí que sigue intacto. Lo único es cambiar, pues mira, al hilo de lo que hablábamos, ¿no? Ese marketing o forma de vender o forma de divulgar que a lo mejor pues hablas con un mentor o lees o X y le dan un valor a ese modelo y te cuentan o crees o creo yo, creía yo que lo primero era el modelo y no, lo he puesto en segundo lugar, pero ujú, al final sigue siendo lo mismo. El que venga a trabajar conmigo, si no lo entiende, o sea, si no entiende cómo va el modelo o no soy capaz de transmitírselo, nos vamos a dar cuenta con la práctica, mm, porque ocurre, mm, mm, ocurre. O sea, ya tengo esa experiencia que obviamente he hecho ese reseteo, pero con una base, es decir, porque ya hay muchas señales que me dicen que puede funcionar y que está funcionando así, mm, sin poner el modelo en primer lugar, sino poner a la persona, el momento vital, el proyecto y demás, e ir haciéndolo, pero después van a salir esas necesidades que al final está el modelo que dice, oye, no, es que esto no tiene sentido si no haces esto otro antes, ¿no? mm, Pues una cosa así. mm. Es Qué un poco bueno. abstracto, pero espero que se me entienda. No, bueno, que yo creo que está claro, ¿no? Que poner a la persona, ¿no? Delante, digamos, sí, un poco en el centro, en el objetivo de tu Ujú, sostén, de tu cuidado, y luego ujú, ya pues tienes ese modelo de gestión para todo lo que tenga que venir después, ¿no? Pero ese sostén de la exactamente. persona y de las Mm, emociones y, ¿no? Ese mm, cuidado sí. va primero. Mm, Y yo no sé si esto ha salido, Victoria, porque tal vez muchas, no sé si, bueno, sé que trabajas con personas altamente sensibles, no sé, no, sé que no trabajas, digamos, exclusivamente, mm, sino que estás abierta, ¿no? Pero que, vamos, la gente que recoja tu mensaje, pues estoy segura de que esa sensibilidad o esa cierta sensibilidad, cierto grado de sensibilidad sí que lo tiene. Pero yo no sé si esto surge este cambio, aparte de tu propio recorrido vital, porque la tecnología a las PAS, por un lado nos ayuda y por otro lado nos agota, sí, ¿no? sí, sí, sí. ¿Por qué crees que ocurre esto? Es esa relación de amor-odio que tenemos las PAS, y me incluyo yo, me incluyo yo. Wow. Lo que pasa que yo ahí voy de Juan Palomo, pero de Juan Palomo bien, ¿no? De que yo me lo guiso y yo me lo como porque yo me entiendo a mí misma y sé lo que me ocurre y me voy poniendo solución. Pero sí que lo que yo veo que ocurre es que se presta mucha atención a lo que nos dicen desde fuera que funciona. Vale. Pero estamos, creo que ahí somos demasiado porosas, ¿no? Con lo Sí, último, de lo último, de sí. la última No tendencia. tanto lo O... último de lo último, sino
para, pues por ejemplo, vamos a aterrizar un poco, ¿no? Ujú, Por ejemplo, la mejor herramienta para que te pidan cita online de forma automática o un calendario es Calendly, ujú. ¿vale? Sí, Imagínate. Y sí. entonces una paz entra en Calendly o Zoom versus Google Meet, ¿no? Tú que conoces Zoom. Entra y ve tropecientas opciones. No, yo no sé cuántos checks, yo no sé cuántos desplegables, en Spanglish, con las letras más pequeñas, más grandes y coloridas. O sea, depende de lo que vea en la pantalla, así se va a sentir una persona altamente sensible. Cualquier persona, pero así se va a sentir una persona altamente sensible, ¿no? Mm, Esa saturación, abrumarse, Entonces, ¿qué ocurre? El mensaje que recibe, obviamente buscan ayuda las personas que se sienten torpes con la tecnología. Buscan ayuda en tutoriales, buscan ayuda en otros negocios, buscan ejemplos, ven en las redes y se ponen a ello y piensan, esto es muy fácil, me lo están mm. vendiendo fácil. Sí. Y como me lo están vendiendo fácil y que es lo mejor, yo me pongo a hacerlo, me saturo, me abrumo, no me sale, Mm, soy torpe. mm, Y entonces ya viene el efecto rebote, el rechazo. No quiero nada con la tecnología porque yo no me entiendo, porque yo mi papel, yo a lo de siempre, yo mi boli, yo mi... Y entonces es lo que yo vivo, mm, es lo que yo percibo de personas que me llegan y que he acompañado, que se sienten torpes y no depende de la edad, ¿vale? qué bueno. Son personas incluso mucho más jóvenes que yo, eh, 30 y pico años, Ujú, que se sienten torpes gestionando un negocio. Y en realidad cuando empiezo a acompañarles, aparecen ese tipo de cosas, ¿no? Es que estoy utilizando esto porque me han dicho que es lo que funciona, pero es que yo entro y me abrumo y no me sale y no soy capaz de configurarlo y al final vuelvo a lo mismo, a mi antiguo sistema. ujú, Eso es lo que en las personas altamente sensibles. Después ocurre una cosa muy curiosa, está ocurriendo una cosa muy curiosa en mi escuela, ujú, que es que no solo, obviamente como no me dirijo solo a personas altamente sensibles, vienen a mí personas que durante el proceso descubren alguna peculiaridad en su forma de procesar la información, una ujú. neurodivergencia, Una neurodivergencia, sí. Ujú. ¿vale? Y que, no es que las PAS no somos neurodivergentes, somos neurodiversas. O sea que ahí habría otro Otro melón que melón. abrir, importante, sobre todo para PAS España, tú y yo que estamos en esa comunidad Ujú, y sabemos el matiz de ese concepto, mm, y que descubren a la par que están conmigo, pues, oye, pues es que tengo TDAH, mm, ¿sabes? sí. O a lo mejor es que pues una depresión crónica, pues no les deja Ujú. ver las cosas con claridad y tienen que hacerlo de otra forma. O yo qué sé, Sí, o han dislexia, pasado, sí, dislexia o están también. pasando una etapa de trauma o de, ¿no? de recuperación de Exactamente. trauma, de tal. Sí, 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 sí. un Ujú, duelo, ujú, algo ujú, que les hace que yo también paso, o sea, yo también estoy pasando o he pasado por ese camino de decir, vale, yo soy una friki digital, todo esto me encanta, pero yo voy a ir a escogerme a mí las herramientas más amables por para mí, supuesto. ¿entiendes? Qué bueno. Y ese proceso también lo he pasado yo. Mm. Sí, y me he dado cuenta después de pasarlo. Por eso digo que me di cuenta porque obviamente es mi profesión desde hace muchos años, pero está ocurriendo eso. Las neurodivergencias están ahí. Hay personas también que no quieren etiquetarse y no lo afrontan, Ujú, pero al final trabajamos teniendo en cuenta eso.
Exacto, o sea, el aunque no le sistema pongamos una nervioso, etiqueta. exacto, Exactamente. reacciona, ¿no? Y entonces Sí, va a sentir, sí, además con mayor intensidad, mm, esa sensación de fracaso, de que no sí, sirvo, de por qué otros pueden y si esto es lo mejor, yo sí. no, soy un negado, ¿no? Lo que O es. gestionando equipos, por ejemplo, ¿sabes? Sí, wow, Gestionando equipos, sí. personas que gestionan equipos que no quieren hacer el test de la alta sensibilidad, no quieren Mm. gestionarlo pensando que son altamente sensibles, pero que en realidad hay muchos matices bueno, tú ya sabes, porque lo hemos hablado en otro contexto, lo que es bueno para una persona altamente sensible es bueno para todo el mundo. Eso te iba a decir y además lo recoges muy bien en tu página Sí, web, sí. en la En la nueva, renovada, la nueva, sí, que en la renovada, sí. siento que es muy tú Mm, esta web, los textos, todo, ¿no? Las mm, imágenes y lo recoges muy bien, ¿no? Lo que es bueno para, o lo que se percibe bueno para una persona altamente sensible va a ser también bueno, pues, para todo el para, mundo. exacto, para todo el Mm, mundo y también, pues, personas, ¿no? Con ese sistema nervioso, pues, neurodivergente, que funciona de mm, otra manera, que por lo que sea de una etapa de su vida también está, digamos, más sensibilizado al entorno, ¿no? mm. Ah, ¿Y has observado algún patrón que puedas decir, "Pf, es que pasa, no sé, algún patrón que digas, sí, sí, esto es lo típico, que a lo mejor nuestros oyentes y escuchantes se puedan sentir Pues identificados? un poco lo que te explicaba anteriormente, ese patrón de venir ya con herramientas que quieren utilizar sí o sí, Mm. y después durante el proceso, pues vemos y que además existen otras opciones, ¿no? O, por ejemplo, existe mucho, pues estoy pensando en un par de personas, ¿no? Ese pensamiento, esa forma de procesar la información que tenemos como ramificada, ¿no? Que vamos Sí, saltando de un lado a otro, arborescente, sí. arborescente, exactamente, esa es la Ujú. palabra. Arborescente, que vamos saltando de un lado a otro y eso o sea, lo suelo percibir por ejemplo, en tener pues 4 o 5 cuentas de correo, utilizar cada una por una cosa, pero después no saber dónde están las cosas o no saber. O sea, la primera vez que llegan a mí, normalmente lo que hay que arreglar es eso, casi de Va. lo primero, Antes de ¿sabes? empezar a Poner usar Calendly, orden, antes de sí, empezar Notion, sí, antes de empezar Zoom cualquier o lo cosa, que sea. poner orden digital y ese orden o desorden, esa forma de ordenar o esa forma de desordenar, es muy peculiar. O sea, yo lo que veo en las PAS es en muchas de ellas, en otras no, ¿no? Pero sí que veo eso, que tengo esto aquí, abro esto, no sé por qué se me ha cambiado el navegador a la otra cuenta, me he descargado esto y no sé dónde lo tengo. Ese pequeño caos Mm. que en un principio a lo mejor no lo ven como urgente, pero que después cuando empezamos a trabajar le ponemos la luz y decimos, oye, ¿no será mejor arreglar esto? Empezar Después por ahí. ya, claro. Bien, qué bueno. Victoria, a mí me da que eso más que orden digital es alivio digital, lo que tú ofreces, Sí, ¿eh? es que realmente, claro, es que además también pensando en varios clientes, la forma en que nombramos las cosas es muy importante, ¿no? Mm. Yo tengo una clienta, por ejemplo, que lo de la palabra plan de acción no le mola mucho. Ah, wow. Y yo digo, bueno, pues no vamos a utilizar plan de acción, vamos a utilizar otra palabra, ¿no? Y pasa igual con el orden, ¿no? Es decir, bueno, eh, a lo mejor no es orden, a lo mejor es clarificar, Sí, ¿sabes? sí. O a lo mejor es que mañana vas a saber dónde lo tienes todo Mm. y te vas a ahorrar tiempo, ¿no? El ir poniéndole las palabras adecuadas a las transformaciones que hacemos para que sean más gustosas. Mm.
Estoy totalmente ahí contigo. Sí, sí, Para sí. mí la palabra es importante y sí que me gusta, ¿no? Ponerle Mm, nombres gustosos a todos los rituales o mm, trabajos o protocolos que necesito sí. hacer, ¿no? Así que ahí estoy muy, muy contigo, sí, sí. Am, Tú dices que los cambios tecnológicos deben ir de la mano de una conexión emocional, ¿no? Y por eso estás también, digamos, al frente de este giro, de este cambio, de esta nueva visión en tu negocio. ¿Qué necesidades, o si has reconocido, ¿no? Alguna necesidad específica que tengan las personas altamente sensibles que rara vez se tiene en cuenta cuando hablamos de tecnología, ¿no? De cambios tecnológicos? Mm, la simplicidad. Mm, O sea, mm, que algo sea simple. Mientras más simple, mejor. qué bueno. Mientras más simple, mejor. Y además, eh, cuando hay muchas eh, opciones que rellenar o cuando hay muchas, eh, o dejarlo tal cual está y que siempre sea igual, o que al fin y al cabo todo esto que estoy describiendo es simplicidad. Es Mm, decir, lo que se busca es no tanto, ahí viene ya el factor el que decía antes, ¿no? Lo que tenemos ahí fuera, el ruido, ¿no? Vienen a lo mejor hablando de automatizaciones mm, y bueno, eso es un melón para abrir, el tema de las automatizaciones. Y mm, entonces al final, pues algo simple y algo que siempre hagas de la misma forma, con los mínimos pasos posibles, también es una automatización, por así decirlo. Si tú transformas tu trabajo para que sea más simple y tengas que hacer menos y obtener los mismos resultados, es pues, clarificador y todo lo que hacemos al final es eso, la simplicidad. O sea, estoy pensando a la vez en ejemplos, pero sí, el hilo común o el hilo conductor de una persona altamente sensible es la simplicidad. Y muchas veces, ¿qué ocurre? Y no voy a alargarme mucho, ¿no? Pero muchas veces, ¿qué ocurre? Que esa simplicidad tiende a que la persona altamente sensible omita el implementar ciertas herramientas, ¿no? Porque no percibe cuál es el beneficio real de ello. ¿Puedes poner un ejemplo que se Eh, te ocurra? pues mira, un ejemplo además que ya hemos hablado mucho de esto, al final mi negocio no ha cambiado tanto, al final cuando llevamos a tierra todo, pues por ejemplo la gestión de tareas, ¿no? Mm, Es decir, es que tardo mucho en, en escribir las tareas en un un documento. Google Task, en un Google Task o en un Google Calendar o en un Notion o en un Asana o en lo que sea, ¿no? Y al final, pues no, yo eso no lo voy a hacer porque yo con mi lista de tareas en mi agenda Mm, me sigo apañando. Y existe esa fricción, ese no querer dar ese paso, ¿no? Pero al final, cuando lo dan con una herramienta adecuada a su forma de procesar ujú, y de ordenar la información y que les sea gustosa, la puedan conectar y les sea fácil utilizarla con el móvil si es el caso, mm. pues cuando ven ese beneficio, ay madre, cuando ven ese beneficio, al final, pues sí dan ese paso, ¿no? Mm, Entonces, yo muchas veces cuando me dicen, no, yo quiero algo simple, por eso no quiero implementar esto, ¿no? Vamos a hacer lo que sea, otra cosa, ¿no? Implementar la gestión de citas, pero yo voy a seguir con mi agenda en papel, ¿no? en papel. Mm. Esa omisión al final le va a llevar más caos. Entonces, claro, la simplicidad no va por ahí, no va en omitir esas herramientas, sino en vamos a intentar buscar algo que encaje y que te simplifique en digital, Mm. ¿vale? Sí, sí, Va por ahí porque la historia.
También hemos hablado muchas veces del tema de las automatizaciones y en el taller que nos ofreciste también tan chulo, ¿no? Sobre cómo gestionar talleres Online, creativos sí. online. En realidad vimos diferentes métodos, desde el más simple hasta Mm. otros más elaborados. Y ostras, la verdad es que los más simples, quiero decir que no es, la automatización no es traerte más y más y más y más herramientas, ¿no? Sino simplemente crear un flujo, ¿no? Con lo que tienes que Agilizar el hacer. trabajo. Exacto. Y Mm, dependiendo también en qué etapa esté tu negocio, ¿no? sí, Y tu proyecto, ¿no? Mm. sí, 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 totalmente. Ujú, Entonces muchas veces no va en omitir, sino en, en hacerlo simple y en digital también, mm. que es posible, ¿no? Sí. Mm. Y bueno, siempre hay una curva de aprendizaje, ¿no? Que me estás diciendo, bueno, hay personas que no quieren hacer ese cambio, ¿no? De el papel a pasar la lista de tareas en cualquier herramienta de gestión o les cuesta a lo mejor hacer ese cambio, pero ¿cuándo sabemos que una herramienta está complicándonos la vida en lugar de facilitárnosla? ¿Cuáles serían esas señales? Hombre, lo primero que viene es la emoción, es decir, esa frustración de decir, oye, Mm, que es que me pongo a utilizarla y es como esa pesadez. Tengo ahora que hacer esto, ¿no? Eso lo primero. Después, cuando en realidad sigues repitiendo patrones anteriores, ¿no? Por ejemplo, el caso de antes. Si se implementa una gestión de tareas en una herramienta que es muy chula en el PC, pero no se puede utilizar bien en el móvil, ujú. Estoy pensando en Notion. por ejemplo, y resulta que esa persona está todo el día de aquí para allá y Mm, utiliza mucho el móvil, ahí ya estamos, o sea, si ya vemos que la herramienta se abandona, mm, porque ocurre, es decir, vamos a dejar esto listo, ¿no? Así lo utilizarías, vale. Y ahora llegamos a la siguiente sesión y, oye, es que no soy capaz de actualizar. O lo que hago en esta herramienta no me aparece en esta otra, aunque lo tengo bien configurado, pero no aparece Y bien. lo Herramientas de que... petición de cita, el mismo correo electrónico, ¿vale? El mm, mismo correo electrónico que a lo mejor, pues por ejemplo, si utilizas un correo de Outlook, vas a tener más a mano poner las tareas en Outlook Calendar que en Google Calendar, obviamente, ¿no? mm, Entonces, cuando empiezas a abandonar esa herramienta porque cuesta ponerla al día y cuando ves que no ves la información de forma fluida entre una herramienta y otra, o que simplemente cuando se ponen a actualizarla les genera frustración, agobio, tardan mucho, por ahí no es. por Hay ahí que no es, ¿no? O cambiar. sea, no es que Mm, sea, no es que, digamos, yo soy torpe o tengo que sufrir esta curva de aprendizaje, sino por ahí no es, ¿no? claro. Ujú, O, por ejemplo, igual sí que es la herramienta correcta, ujú, pero le tenemos que dar otra forma. ujú, mm, Yo, por ejemplo, una de mis clientas utilizaba mucho por su psicóloga la matriz de Eisenhower, no sé si sabes sí, cuál es, ¿no? La de las prioridades, ¿no? ujú, Y la tenía en un Word, ¿vale? claro, claro. Y entonces para gestionar sus tareas, que las estaba empezando a gestionar en Google Calendar, era como que no cuadraba aquello. Claro, yo descubrí que esa matriz era importante para ella cuando estábamos trabajando en esa gestión de tareas. Y entonces ya, claro, a ella no le servía la forma en que primeramente habíamos dicho de ordenar esas tareas. Cuando lo descubrí, le dimos otra forma a la herramienta. Mm. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces, todo ese tipo de cuestiones que a lo mejor a primera hora no aparecen, después van apareciendo. Mm. ¿Hay alguna pregunta que nos podamos hacer antes de incorporar una herramienta digital de la que estemos oyendo hablar, ¿no? A nuestro sistema? Algo que nos
Es verdad que al principio de la entrevista has dicho esto, la práctica, ¿no? La práctica es necesaria y tal, pero Sí, hay algo digamos, podamos, alguna campanita, alguna bandera roja a lo mejor, ¿no? Que si alguna oyes bandera roja. automatización rápido y ya, y que te queda, que Eh, si no te vas a quedar exact- fuera. exactamente. Bueno, pues hablando de automatizaciones, no existe la varita mágica, no existe el que alguien desde fuera te configure algo y tú le des un botón y ya funcione tu negocio de otra manera. Eso no existe. O por lo menos yo no sé hacerlo. Y si hay otra persona que lo sepa hacer, vale. Y si además lo sabe hacer y no genera frustración, pues oye, me gustaría conocerla. Pero sí que lo primero de todo es preguntarse el para qué. ¿Para Mm, qué quiero yo esto? ¿No? Porque eh, muchas veces es eso, es o la tendencia o lo que escuchas desde fuera o que es lo que te viene impuesto de lo que tú piensas que tienes que hacer para tu negocio, ¿no? Y después el abrirla por primera vez, y voy a decir el verbo que me gusta tanto, cacharrear. Cacharrea, abre la herramienta porque además y un porcentaje muy alto de ellas se pueden empezar a utilizar en una versión de prueba o incluso gratuita para siempre. mm, Y hay que probarla, hay que tocarla. mm. Si no te es intuitiva de primera hora, si no es agradable de primera hora, pues quizás es mejor mirar otras alternativas. Sí, ¿Mm? si no crea un entorno amigable, ¿no? En donde tú Exactamente. puedas ir haciendo casi Mm, de manera fluida. Esto mm, me recuerda que, bueno, yo estoy usando desde hace un año más o menos Substack para gestionar mi newsletter. Dejé de usar MailChimp porque la verdad es que cada vez se me ponía más cuesta arriba y noté que con Substack yo disfrutaba más escribiendo y además Substack me daba la oportunidad de que se uniese más gente, ¿no? A mi newsletter. claro, Y luego también me ofrecía como muchos formatos muy fácilmente de integrar, pues tanto vídeo como audio, como imágenes, como todo, ¿no? Me parecía como claro. muy divertida. Pero al configurarla, llega un momento en el que es un poco farragoso, ¿no? O sea, la trastienda, como dices tú, Mm. de Substack es un poco, uff, ahí hay que pasar un Sí, pequeño desierto para sí. terminar de configurar todo, ¿no? Mm, Y ha habido gente que me ha preguntado, oye, ¿qué tal Substack? ¿Estás contenta? No sé qué. Y yo, sí, estoy muy contenta, pero ten en cuenta que hay un pequeño desierto que necesitas sí, pasar para llegar al otro lado de tener sí. tu Substack en Mm. condiciones, ¿no? Es que cuanto más versátil es una herramienta, cualquiera, no es la curva de aprendizaje nada más, sino la preparación de esa herramienta. Es Sí. decir, una herramienta mientras más pasa con Notion, pasa con Substack, pasa con ClickUp, por ejemplo, mientras más opciones tenga de utilizar esa herramienta del derecho, del revés, con una vista en modo lista, con otra en modo Revista o eh, sí, Pinterest, todo. Sí, exactamente. sí. Cuanto más tenga, más compleja es de la puesta a punto. Entonces, no es tanto, porque por supuesto tú lo has hecho y lo has hecho bien, pero te ha resultado pesado. ¿Por qué? Porque te has tenido que parar y configurarlo a tu gusto. Y otra cosa que nos ocurre a las personas PAS, y a mí me pasa, por ejemplo, con el diseño, con Canva y demás, es por un lado el perfeccionismo, de Mm, que, por un lado ese perfeccionismo y por otro lado ese que cuando, aunque nos esté siendo largo de implementar algo cuando nos gusta, mm, echamos horas y sí, horas y sí. horas y horas. Y entonces cuando nos venimos a dar cuenta, dice, llevo 2 horas haciendo esto y ya se nos enciende tendría que haberlo hecho antes, esto no me es rentable, esto no me sirve para nada. Entonces como sobrepensamos tanto todo, pues al final nos ocurre eso también, ¿no? Por eso
por eso yo creo que la simplicidad gana la partida en muchos rincones de los negocios y de las personas. Claro, yo hablo siempre de negocio porque es lo que vengo tratando más, pero sí que es verdad que estoy ya acompañando a personas particulares y al final es lo mismo. O Mm, sea, al final es lo mismo, porque son las mismas herramientas utilizadas de otra forma y con otro fin, pero las mismas herramientas. mm. Y Victoria, estamos hablando de simplicidad, estamos hablando también del tiempo, ¿no?, que invierto en estas gestiones, en estas herramientas. Pero también hay otro elefante en la sala que es la productividad, ¿no? Y qué Sí. productivos nos sentimos cuando, por ejemplo, estamos invirtiendo horas en nuestro negocio en lugar de estar ociosos. Qué poco productivos nos sentimos cuando tenemos esa simplicidad y hacemos las cosas simples, ¿no? Mm, Y me ha encantado la pregunta que has hecho tú del para qué automatizar, porque claro, si tú, digamos que simplificas, ¿no? No automatizas, mm. simplificas, mejor dicho, ¿no? Sí, 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 Creas ese alivio digital. Y luego resulta que tienes ahí un vacío de tiempo hermoso y bonito. ¿Para qué lo vas a utilizar? claro. Y hay otra cosa, claro, el para qué. Hay otra cosa que, por ejemplo, con esto de las automatizaciones, la inteligencia artificial y demás, es cuánto quiero poner de mí en el proceso. Mm, Es muy importante eso, hacerse esa pregunta. Porque, claro, yo y las presentaciones Canva vamos de la mano, hemos ido de la mano muchas horas a lo largo de estos 5 años. Y claro, cuando surgió la inteligencia artificial, hubo gente que me dijo, "Buah, ahora lo tendrás chupado, ¿no? mm, Ahora le dice a la inteligencia artificial en un párrafo lo que quieres y te va a hacer una presentación súper chula, ¿no? Con Notebook LM o con la que sea. Claro, pero entonces, ¿yo en qué momento me preparo lo que voy a contar y cómo lo voy a contar? mm. Sí. ¿En qué Y, momento y lo yo integras, ¿no? integro? Exacto. Ahí va, mira, chispitas. ¿En qué momento estamos en el mismo barco en esto? Tú Total. también lo experimentas, ¿no? Sí. ¿En qué momento? O sea, yo necesito darle ese tiempo a esa presentación porque en mi cabeza ya está cómo voy a dibujar el discurso que voy a dar. Mm, Entonces, si lo hace la inteligencia artificial, igual yo tengo más tiempo porque no tengo que preparar la presentación materialmente, mm, pero después voy a tener que coger la presentación y leerla, integrarla, procesarla mm, y darle forma de discurso. Con lo cual, ¿para qué? Volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Para qué? Otra mm, cosa es que la inteligencia artificial pues, me haga ilustraciones súper chulas que antes pues eran mm. más simples o más estándar, ¿no? Qué Pero el estás contenido no. dejando, qué estás delegando tú? Si quieres contestarme, ¿eh? O Sí, sea, sí. ¿qué procesos estás dejando tú a la IA y qué no quieres delegar? O sea, ¿qué dices? No, no, esto forma parte de Mm, mi voz, forma parte de mi esencia, mm, de lo que yo quiero llevar de la claro. mano a mi negocio, ¿no? Pues mira, el ejemplo este que te acabo de poner, Mm, eso no lo estoy delegando en la IA, ¿no? mm. Sí que es verdad que en algunas ocasiones sí que he hecho uso de esa inteligencia artificial, pero mi tiempo de integrarlo, de tal, tiene que estar, ¿no? Es Tiene que estar necesario. ahí mi esencia. Mm, Después hay otra parte que no la hago tampoco o sea, para mí también hay un valor que tiene mucho peso y además a lo largo de estos meses ya lo iré contando también, es todo el tema de la privacidad, legalidad, wow, dónde van los sí. datos, todo eso, ¿no? Entonces existen herramientas maravillosas que te trasladan automáticamente datos de un sitio a otro. Wow, Claro, sí. existen conectores de herramientas Mm, y que ahí en medio tú puedes colocar pues un nódulo o un nodo de inteligencia artificial para que le llegue una información
una pregunta de forma automática, conteste de forma natural, te devuelva algo y tú seguir procesando esa información. Claro, todo eso está en la nube y Mm. empezamos a sumar herramientas, herramientas, herramientas y empezamos a sumar políticas de privacidad. Mm. Unas encima de otras, ¿no? Sí, sí, Unas sí. encima de otras. ¿Dónde? O sea, si yo quiero automatizar que se me generen automáticamente, valga la redundancia, pues yo qué sé, facturas a Mm. partir de un pago en una pasarela de pago. Mando los datos de mi cliente ahí a una herramienta que está no sé dónde, la base de datos. Claro. Entonces yo prefiero ser cauta y Mm. eso no lo delego. Qué bueno. Por ahora, o sea, Mm. lo tengo visto, ¿vale? Hay una parte que sí, lo digo claramente, de forma transparente, pero también estoy trabajando con una abogada, con todo este cambio, este relanzamiento, digamos, en pisar sobre el suelo firme con todo esto, Sí, sí, sí. porque ya no es mi esencia, ya son mis valores, ¿no? Claro. Y lo que sí, pues mira, anonimizando, que ese es otro palabra que debe de estar en la mente de todo el mundo con la IA, ¿no? Mm. Cuando yo tengo las sesiones con mis clientes, transcribimos lo que le damos al botón de transcribir en la grabación y eso después es un texto que yo le quito nombres, apellidos y todo y se lo doy a la IA Ujú. y me hace unos resúmenes súper chulos. Sí, Entonces, ese tiempo yo antes lo hacía manual. claro. O sea, yo hacía esos resúmenes manual Sí, hace 2 años, hace 3 años. sí, sí, Pues me estoy ahorrando la mitad del tiempo. claro. Mm. Mm, Sí, desde luego la IA trae muchas oportunidades, también trae muchos procesos que no son que somos todavía incapaces de asimilar, yo creo, ¿no? Por la mm, velocidad a la que va, por la cantidad de información que puede generar, que es que no te la acabas. Y quiero decir que volvemos otra vez a la pregunta que también que tan importante me parece, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué quieres mm, generar todos estos, yo qué sé, PDFs, toda esta información, todos estos, lo que sea, ¿no? Podcast o porque ahora ya mm, genera podcast ella sola, te pone la voz mm. y todo, ¿no? Sí. ¿Para qué quieres volcar todo esto, ¿no? Ahí Es que afuera. además cada vez nos estamos perdiendo mucho más en ese mar azul de tanto Mm. contenido, tanta propuesta, Demasiado. tanto todo, Mm. demasiado. Mm. Entonces, yo he dejado de consumir mucho las redes sociales porque ya me suena todo a robot. Mm. Oh, Personas que, wow. claro, personas que yo conozco de carne y hueso, que yo las conozco físicamente y que lees su contenido y ves que está generado con IA. Te huele ya, Me ¿verdad? parece, claro, me parece genial. O sea, es una cosa, no quiero emitir ningún juicio porque realmente es mi forma de percibirlo, ¿no? Mm. Esa persona, pues, sigue vendiendo por las redes sociales a un público determinado. Estoy pensando en una en particular. Ella es feliz, tiene su agenda llena, me parece genial. Pero claro, yo ese tipo de contenido ya no me llega Mm. porque se nota. Entonces, Sí, ahí está ya también esa sensibilidad que tenemos a la hora de, Polín, pero entonces, ¿dónde está la esencia de esta persona? mm. ¿Sabes? Sí, podemos ver los patrones, ¿no? Podemos Mm, captar todas estas sutilezas sí, y generar patrones y decir, vale, esto suena así, 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 mm, huele a, a sí, maquinillo. sí. Y yo la utilizo, a ver, No, que sí, yo sí, sí paso está. mis textos por la inteligencia artificial, pero hay mucho de mí, Mm, hay mucho, mucho de mí. mm, Entonces, y sobre todo cuando ves unas imágenes tan artificiales, tan, no sé, al final, ya digo que yo la utilizo, pero al final es una cantidad de contenido que no somos capaces mm, de consumir, mm. porque cada vez hay más, Sí. y a eso le unimos cantidad de
herramientas digitales, programas que están surgiendo porque la inteligencia artificial hace fácil el crear esos programas. Entonces Sí. cada vez tenemos más y más y más y más. Y entonces yo creo que lo que he hecho durante todo este tiempo que he reseteado el negocio es pisar el pedal de freno. Wow. Ah, Mira, precisamente iba a preguntarte qué has dejado de exigirte, ¿no? Desde que mm, decidiste integrar tu alta sensibilidad en el negocio en lugar de compensarla o dejarla mm. fuera. Y a mí me Pues da. mira, yo como soy muy friki y me gusta cacharrearlo todo a nivel de gestión, yo antes era como parte más de mi negocio aprender cosas nuevas, ¿no? Eh, Ahora empleo más tiempo en no en aprender cosas nuevas, sino en escuchar qué es lo que necesitan, que antes también lo hacía, pero le empleo más tiempo con mis clientes y con las personas que acompaño a ese análisis y Ujú, después ya digo, vale, a ti te va a hacer falta esto. ujú, Yo a lo mejor no lo domino porque no he tenido la oportunidad, porque como hay tropecientas herramientas, yo no tengo tiempo físico de saberlas todas. Me voy a poner a ello. ujú, Entonces, como que la prioridad ha cambiado. ujú, Es, no es ir consumiendo más y más y más y aprendiéndolo todo, sino me he relajado y he dicho, vale, no lo tengo que saber todo, es que además es imposible y cada vez más imposible. sí. Lo que tengo es que saber cuál es el problema para aportar una solución, que también lo hacía, pero Mm, vuelvo a lo mismo que hablábamos del modelo, ¿no? El darle esa vuelta y ponerlo en segundo plano y, y las formaciones que he hecho, hay mucha parte de un máster de inteligencia artificial que he hecho durante este año, que lo he pasado así de, porque el para qué no me respondía mm, como que para mí eso no era, ¿no? Entonces, bueno, pues lo tengo que hacer porque está dentro del máster, mm, pero sí. ya está, Mm. suelto. Victoria, has reformado un poco y renovado y reamueblado tu casita digital, ¿no? Em, a mí me gustaría saber qué parte de ti ha encontrado por fin un lugar dentro de ese nuevo proyecto, de esa nueva casita digital que has creado. Pues la creatividad. Me encanta. Además, mira que no me lo has dicho con todas las letras, pero sé por dónde vas, sé que vas por ahí. A ver, tuve un tiempo de reflexión que tuve que ese pedal de freno lo pisé de fondo a principios de año Mm, y me dediqué tiempo a mí, tiempo a escucharme, tiempo productivo emocionalmente, hablando de mm, productividad antes, ¿no? Tampoco, o sea, no todo tiene que ser productividad en cuanto a rentabilidad, número de tareas, sino de que sea productivo emocionalmente, ¿no? mm, Y para mí fue muy productivo emocionalmente pararme, escucharme, dedicarme a aquello que me apeteciera y reapareció en mi vida todo lo que es el contacto y la creación manual y la artesanía, manualidades, llámalo X, ¿no? Que yo tuve un pasado que ya lo he dicho muchas veces en tu podcast, ¿no? Y entonces dije, me puse aquí mismo, donde estoy ahora mismo, a sacar pues todo lo que he sacado, que antes no estaba, ¿no? Esos cajones con material y demás. Y mientras que estuve ahí dedicándome ese tiempo, yo dije, eh, ostras, pues esto es muy bueno también alternar lo que yo estoy haciendo, ¿no? Lo que ujú, yo estaba haciendo, alternar ese trabajo más mental, más de procesar información, con ese trabajo más libre, activar esa otra parte del cerebro creativa, alternarlo es muy bueno. mm, sí. Eh, y además se da la casualidad de que yo tengo clientas creativas y que sus negocios son creativos, ¿no? Eh, y dije, oye, ¿y por qué no mezclar un taller con una herramienta digital con un taller creativo, ¿no?
¿Y qué surgió? Cuéntanos, ¿Y qué cuéntanos. surgió? Pues ahí surgió una versión beta, una versión de prueba en la que tú estuviste, que yo te agradezco un montón, en la que dije, venga, va, pues voy a enseñar cómo crear un taller online de forma digital, que es lo que has hecho mención antes. Y además, pues vamos a hacer otro taller de modelado de pasta polimérica, arcilla de secado en frío y demás. ¿Qué ocurrió? A mí me gustó Nos muchísimo, lo pasamos pipa. vi que era muy necesario, vi que esos espacios en los que compartir la creatividad son necesarios, alternarlos con otro tipo de información, formación o aprendizaje también es necesario. Y le hice un leve cambio, que es decir, vale, ¿yo dónde puedo aportar valor y en qué consta mi negocio? Mm. En la transformación digital, en la evolución digital, teniendo en cuenta las emociones. Lo otro debe de ser más libre todavía, es decir, yo ahora porque me empeñé en esa versión beta, en esa prueba que hicimos así entre personas cercanas, ¿no? Me empeñé y dije, va, quiero hacer lo del modelado de pasta. Pero después dije, oye, que cada cual tenemos nuestros hobbies, nuestras preferencias, tenemos materiales, y si no coloreamos, y si no, bueno, pues lo voy a mezclar con un espacio libre y creativo, y que además que vengan niños, porque vinieron niños Sí, 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 sí. cuando lo hicimos, ¿verdad? Entonces, pues ahí en principio le había puesto fechas para junio, que es el mes en el que estamos grabando esto, Ujú, pero ahora mismo, hoy por hoy, están sin fecha de planificación ujú. a la espera de quien aterrice por ahí, pues que me cuente sus preferencias, que vea si gusta. Estoy ahí en fase todavía de perfeccionarlo un poco, pero esa es la parte que ha aparecido en mi negocio que yo no esperaba que fuera a aparecer. Combinando esa Y, parte y sí, digital sí, de ayuda en sí, pequeños workshops, pero también dejando salir sí, las musas, la creatividad y sí, generando esos espacios de sí. compartir, ¿no? De compartir, de comunicarnos, de contarnos cosas, porque tú sabes que ahí, mientras que estábamos ahí dándole a la pasta, hablamos, De arreglamos todo, el de mundo, vamos. todo. Entonces yo creo que eso es necesario en un espacio en que no tenga por qué ser un formato networking o un formato, vamos a hacer, ni siquiera había personas que no tienen negocio, ya digo, había niños. Sí. Entonces, eh, o sea, no es necesario que sea, es útil el crear un networking como el que tú tienes, obviamente, pero que también se pueden crear espacios así creativos donde compartir y donde relajarnos hasta el punto de conocer facetas nuestras que después nos ayuda en esa parte digital también. Totalmente, y es que somos multidiversos, somos Sí, multipotenciales o sí, multipasionales, y me parece muy chulo, ¿no? Integrar diferentes facetas nuestras y esa creatividad que está en ti, Victoria, y que vive en ti, es que tenía que salir por algún lado, ¿no? Al sí. hacer Mm. dar esta virivuelta, esta Y vuelta yo de tuerca, ¿no? tengo la A tu proyecto. ilusión de que muchas personas se atrevan y quieran experimentarlo porque yo creo que, o sea, eso que hablábamos de la productividad, el darle rienda suelta a la creatividad es eso también, Mm. es productivo, Sí, porque nos permite, pues eso, después trabajar de una forma, eh, mm, pues salen mejor las ideas y todo. es así, Mm, ¿no? Y bueno, tuve la oportunidad de hablar en tu escuela sobre el talento. También recientemente he estado en la escuela de Laura Moreno, que mm, estuvo también de invitada en tu podcast, ¿no? Y hablamos precisamente sobre este pensamiento convergente, que es como el más lógico mental, ¿no? mm, Más, digamos, reglado y más científico. Y cómo el pensamiento divergente, el de la posibilidad, el del error, el de esa mm, arborescencia, de buscar conexiones entre cosas que parecían totalmente mm, desconexas, ¿no? Ayudaban luego a todo lo demás, ¿no? Y cómo también, si tú te centras en talentos que tienes, talentos, digamos, en tus creatividades innatas,
todo eso va a ayudar después a todas las demás tareas, ¿no? Y si dentro de Mm, tu creatividad innata o de tu forma de crear, mejor dicho, no está la tecnología, o no está todo el tema digital, sí que ejercitar esas formas de crear va a mm. ayudar luego a que seas mejor en lo que pues no se te da a lo mejor con tanta gracia o con tanta facilidad, Sí, ¿no? sí. Entonces me parece muy guay aunar estos dos Mm. mundos. Y además lo hace como más gustoso, ¿no? Después de pasar ese, entre comillas, trauma, ¿no? De decir, me voy a enfrentar a aprender una herramienta digital, yo que me siento súper torpe o que no me gusta nada, pero voy a ir a aprenderla. Ya de por sí el taller, pues yo lo intento hacer lo más amable posible, Y lo que es la tanto. parte digital, pero después es que nos vamos a divertir, El ¿no? recreo. Y después viene el recreo, ¿no? Y entonces, pues eso, pues sí, está chulo, la verdad. Sí, muy guay, muy guay. Victoria, para saber más, para entrar más en detalle, vamos, si te parece, a convocar a las personas que nos están escuchando a la sesión que tendremos en la Bermutería Club de Redes el viernes 26 de junio a mediodía, a las 12, a la hora del aperitivo, a las 12 del mediodía, hora española, hora central europea de verano. Tendremos una sesión en abierto donde tú nos presentarás pues todo lo que es este ecosistema que has reabierto, que has abierto, que has reamueblado y que estás Mm, proponiendo ahora a los clientes y a las personas que se acerquen también. Entonces va a ser una sesión en abierto. Dejaremos el link a Zoom dentro de las notas del programa en mi blog que acompañará a esta grabación, ujú. a este podcast. Pero aún así, ¿dónde podemos seguirte y conectarnos contigo? Pues sobre todo en mi página web, mi casita principal es madurezvirtual.com. Desde ahí ya se llega al podcast. Las redes sociales, ya digo que estoy poco en ellas, pero siguen estando ahí, siguen estando mis perfiles. Pero a partir de ahí, pues ahí viene mi correo electrónico, que es hola@madurezvirtual.com. Me pueden pedir cita directamente media horita, una sesión de valoración o de charla o de conocernos. Y desde ahí, pues ya digo, pues pueden llegar a mi podcast, que yo te agradezco un montón, que te lo voy a agradecer después otra vez, pero ahora que hablamos del podcast, porque pues llevo todos estos meses sin trabajar en mi podcast, sin sacar nada. Me hace mucha ilusión volver Ay, qué a hablar a través de este formato de tu mano. Y bueno, ahí hay unos capítulos que entre ellos estás tú también. Y va a crecer, va a seguir creciendo, voy a seguir generando contenido con este nuevo toque que le he dado, que no será ni el primero ni el último, que seguiremos evolucionando, Por que supuesto. se trata de ser coherente y de escuchar a la vida y las circunstancias. Y, y nada, pues eso, madurezvirtual.com. Mm, Genial, os lo recomiendo 100%. Si os gustan estos podcasts, pues pausados, donde las conversaciones entre personas, sin inteligencia artificial, ¿no? Exactamente. Pues conexión entre personas. Si os gusta este tipo de contenido, que además son podcasts también largos, ¿no? Mm, Profundos, os recomiendo 100% el podcast de Victoria. mm. Dejaremos todos los enlaces en el blog, en el artículo de blog que acompaña siempre pues a estos episodios y también en la descripción en YouTube, en Spotify y voy a aprovechar también para deciros que la mayoría de vosotros que nos estáis escuchando no habéis dado al botoncito de suscribiros ni en YouTube ni en Spotify, o sea que bueno, ahí os lanzo esto por si os queréis suscribir para que os salgamos la próxima vez en el feed. Y que YouTube también, pues eso, nos recompense un poquito, ¿no? Porque, bueno, Claro. después de ciento y pico episodios, Mm, pues bueno, yo creo que podemos ir sí. también Sí, sumando. porque es verdad, tienes muchas visualizaciones Mm, y que eso se convierta, que es muy sencillo, le das a botón de suscribir y después, Y ya si está. quieres quitar si quieres quitar que esté continuamente dándote
información se puede configurar, pero seguir siendo seguidora Sí, sí, yo ya no te digo darle del a la podcast. campanita, no, no, porque yo no le doy a la campanita porque me da mucha rabia, pero suscribirte, pues Sí, 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 sí que te sí, lo te voy a invitar a que, a que lo sí, sí, hagas. sí. No sé, Victoria, si te ha faltado algo que quisieses decir sobre la tecnología, sobre lo que estamos hablando, sobre algún servicio, algo que te apetezca. Pues lo voy a contar bastante en profundidad en esa sesión que has anunciado. Simplemente que ahora, pues eso, me dirijo también a personas que no, obviamente, a personas siempre, ¿no? Pero me dirijo también a particulares que no tengan negocios, que tengan Mm, cualquier reto, que estén en un momento vital en que tengan que incluir la tecnología en sus vidas, que está esa parte creativa y que lo que voy a contar en la bermutería es esa trastienda que a mí tanto me gusta contar, lo que ocurre detrás de escena, ¿no? El making To- of. El making of, todo lo que, todo lo que ha ocurrido durante estos meses para llegar a ese, más en profundidad de lo que hemos hablado aquí, o más estructurado, no sé cómo llamarle, pero sí que voy a contar más cosas. Y ya no es solo que no me siento como una divulgadora, como que, o una gurú que las personas pues me tengan a mí como un referente ni nada por el estilo, ¿no? Pero sí que cualquier detalle que le pueda resonar a las personas que vengan a esa sesión, yo estaré encantada porque ya suele ocurrir y ya ocurre en la Vermu, Mm. en sesiones que simplemente hablamos y después unas a otras nos decimos, wow, es que dijiste esto y me he quedado ahí rumiando esa información y cuánto bien me ha hecho esa frase que dijiste, ¿no? Mm. Y no Guau. solo que yo la vaya a decir o que yo vaya a contar X, sino entre nosotras. O sea, lo que tú cuentes, la participación de las demás, es un lugar muy nutritivo y Mm. al que yo le tengo mucho que agradecer. Ay, gracias, Victoria. Guau. Así que yo espero no solo por escucharme a mí, sino por participar en ese networking y en ese compartir y en ese, pues eso, contarnos cosas. Sí. Y en este caso, pues en el candelero, pues estoy yo, El candelero pero, de la bermutería. pero que obviamente ya digo que es un lugar muy nutritivo para nosotros. Gracias, Victoria. Pues te lo agradezco doblemente por haberte prestado a estar en el candelero de la bermutería, que es ese espacio en el que vosotras sois las protagonistas y vuestro negocio y que ponéis vamos, a la vista de los demás pues ese negocio y hacéis el ejercicio de presentarlo, de presentaros, de también enseñarnos, ¿no? Esa trastienda y por lo que habéis pasado y ver la humanidad que hay detrás de esas páginas web y de esos textos. Y son procesos de los que aprendemos todas y como tú dices, nos reconocemos todas, ¿no? En ello y es un ejercicio muy bonito y además luego pues se da ese compartir entre unas y otras esas preguntas y que además es necesario verte en otras emprendedoras altamente sensibles que sienten, ¿no? Sí, Y padecen o no padecen o disfrutan totalmente, como sí, tú. Y se produce también, además, un ejercicio de regulación del sistema nervioso, de alivio, sí, ¿no? De compartir, mm, que es muy necesario para sí, las PAS. Así que yo te lo agradezco porque totalmente. además es nuestra puerta ya, digamos que cierra este ciclo de la bermutería, que yo no sé cuándo volveré a abrir. Yo supongo que abriré pues en enero o por ahí, pero yo también pues he ido cambiando y he ido evolucionando y he ido pensando cómo hacer de mi negocio un sitio pues más amable que yo pueda sostener y bueno, pues este año he decidido que la bermutería pues duraba hasta este mes, hasta junio, y luego vamos a hacer una pausa porque yo también necesito esa regeneración y creo que siento que vosotras también, ¿no? Porque realmente Sí, vosotras ujú, hacéis, apoyáis, sostenéis también ese espacio y merecéis ese descanso y esa pausa creativa y regenerativa.
sí. Así que nada, pues será nuestra última sesión, bueno, penúltima, porque luego tendremos la sesión con la gente del Ermitorio Encendido, Ujú. mis taroteras. Pero esta sesión en sí será en abierto y tendremos a nuestra Victoria pues enseñándonos un montón de cosas. Y pues nada más. Así que te lo agradezco muchísimo, Victoria. Nada, a ti siempre. Si te parece, yo voy a acabar con una frase de tu página web, ¿vale? Ah, Y así qué ya guay. vamos cerrando. Ay, muchas gracias, encantada. Que me encanta, dice, si la tecnología te satura más que a otras personas, quizá no es que seas torpe o poco digital. Quizás simplemente necesitas otra forma de aprender, organizarte y relacionarte con las herramientas digitales. Más clara, más amable, más adaptada a tu forma de ser. La torpeza se supera y los nudos se deshacen. Y nuestra Victoria ayuda con todo ello desde su alta sensibilidad. Qué Muchas gracias, bonito. Victoria. Muchas gracias siempre a ti. Hasta la próxima. Hasta la Seguiremos próxima. por Sí. aquí. Y Un gracias a todos beso. vosotros por eso, seguir sosteniendo este espacio, por escucharnos, por dedicarnos vuestra atención. Un beso enorme. Chao. Muchas gracias por escucharnos. Si eres una emprendedora o emprendedor altamente sensible y te apetece tomarte un vermut conmigo mientras hablamos del mundo PaaS y de tu experiencia como emprendedor, escríbeme a mail@conchatejadaproject.com. Estaré encantada de tenerte aquí y brindar contigo en esta serie de entrevistas. Puedes acceder a todos los enlaces de productos e inspiración que mencionamos en este episodio en mi blog conchatejadaproject.com/blog. Te dejo el enlace en las notas del programa.